crucial para América Latina y el Caribe, hemos presenciado la brutal e injustificada embestida contra nuestra embajada por parte de fuerzas especiales de Ecuador y también contra nuestro diplomático Roberto Canseco, contra mi país y contra nuestra integración regional. Las aberrantes imágenes de violencia, abuso y sometimiento que sufrió nuestro personal diplomático y que hemos visto hace unos momentos quedará para siempre plasmado en la historia. Les transmito un fraternal saludo del presidente Andrés Manuel López Obrador y en su nombre les agradezco las expresiones de solidaridad que México ha recibido en los últimos días por parte de la mayoría de ustedes, los países hermanos, gobiernos de la región, así como gobiernos de muchos otros países del mundo. La condena al ultraje sin precedente que cometieron las fuerzas policiales ecuatorianas a nuestra embajada la noche del pasado viernes 5 de abril. En efecto, lo ocurrido en esa fecha no tiene precedentes en la historia de México, de la región, ni en los peores momentos, ni en los momentos más oscuros de una violación tan clara a las normas más básicas de convivencia diplomática, ni en las peores dictaduras. No exagero cuando afirmo que en este acto autoritario se atravesó un umbral muy peligroso, que como también lo dijo el presidente López Obrador, no se cruzó ni en las más duras épocas de las dictaduras latinoamericanas y europeas. El asalto a las instalaciones de nuestra embajada en la capital ecuatoriana constituye una flagrante violación al artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, específicamente sobre la inviolabilidad de las representaciones diplomáticas, misma que antes de convertirse en parte de este tratado era una norma constitucionaria de larga data. Hay que rescatar y destacar que ni el artículo 22 ni ningún otro artículo de la Convención establecen excepción alguna al principio de inviolabilidad, por eso la obligación de los estados receptores de proteger los locales de la misión prevalece en todo momento. Especial atención merece que las fuerzas de seguridad ecuatorianas atentaron contra la integridad física y la dignidad del jefe de Cancillería de nuestra embajada, Roberto Canseco, al apuntarle con un arma de fuego, vejarlo y someterlo en más de una ocasión, como pudieron constatarlo en el video que acabo de mostrar. Esta es una incontrovertible violación del artículo 29 de la citada Convención de Viena, que establece que la persona del agente diplomático es inviolable. México rompió relaciones diplomáticas y consulares con la República del Ecuador como consecuencia de estas graves acciones violatorias del derecho internacional y de las reglas básicas de convivencia internacional. Ante los argumentos de parte de Ecuador de que México habría abusado de las inmunidades diplomáticas al resguardar a un delincuente común, reitero que México rechaza contundentemente esta posición. En el caso del señor Glass, nuestro país ciñó en todo momento su actuación al derecho internacional en materia de asilo diplomático, por lo que el resguardo del expresidente Glass y el otorgamiento del asilo político constituyen actos lícitos. Su ingreso a la Embajada de México en Quito se realizó en estricto apego al derecho internacional aplicable a la Convención sobre Asilo Diplomático adoptada en Caracas en 1954. Desde ese momento México actuó con total transparencia y honestidad frente a las autoridades ecuatorianas y mantuvo en todo momento un diálogo de buena fe con el Ministerio de Relaciones Exteriores para informarles sobre esta situación en todo momento. Fueron múltiples las ocasiones en las que a pregunta expresa, seguramente por las mismas informaciones erróneas y maliciosas que recibía, confirmamos al gobierno de Ecuador que el señor Jorge Glass permanecía en nuestra misión y expresamos garantías de que así se mantendría. Se utilizaron todos los canales conducentes, se actuó bajo el principio cardinal de solución pacífica de controversias. México estudió
minuciosamente la información provista por las autoridades ecuatorianas para evaluar la solicitud de asilo político del señor Glass. Con base en esta revisión exhaustiva, el Gobierno de México encontró elementos suficientes para otorgarle asilo político y, como lo establece el derecho internacional aplicable, esta decisión debe ser respetada. Si la preocupación del Gobierno de Ecuador, como lo ha expresado, era evitar una posible situación de impunidad, en todo caso, como se lo sugirió México en varias ocasiones, debería haber entregado el salvoconducto y formular una reserva de extradición. Inclusive, si el Gobierno de Ecuador tenía una interpretación diferente a la de México respecto a las convenciones de asilo o a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, debió recurrir a medios pacíficos de solución de controversias, tal como lo establece la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y el Pacto de Bogotá, del que ambos países formamos parte. Aún en el caso que no se hubiera logrado llegar a un acuerdo, Ecuador pudo haber remitido la disputa a distintas instancias interamericanas e internacionales. Sin embargo, el Gobierno de Ecuador optó por irrumpir ilegal y violentamente en los locales protegidos por el derecho internacional, por recurrir a actos de violencia contra el personal diplomático de nuestra embajada y por detener arbitrariamente al expresidente Jorge Glass. Con su actuación, el Gobierno de Ecuador no solo violó flagrantemente la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, sino que contravino una de las instituciones jurídicas más importantes y sólidas de América Latina y el Caribe, como lo es el asilo. Institución que además, como lo ha reconocido la comunidad internacional en diversos instrumentos, reviste carácter pacífico y humanitario. De ninguna manera puede ser considerada como un acto inamistoso entre estados. La misma República del Ecuador, que hasta hace no mucho libraba una defensa destacada del derecho de asilo y de la inviolabilidad de los recintos diplomáticos. Amigas y amigos, en este penoso caso no hay espacios para el titubeo. Estos hechos deben ser condenados internacionalmente para salvaguardar las leyes que rigen a los países. El comportamiento del Gobierno de Ecuador fue desproporcionado y no puede sentar precedente alguno. Es por eso que, bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador y al comprometido equipo legal de la Cancillería mexicana, mi país ha decidido llevar a la Corte Internacional de Justicia una demanda contra el gobierno ecuatoriano y, por supuesto, hemos decidido romper relaciones diplomáticas con dicho país. Estimadas y estimados colegas, el día de hoy la CELAC tiene una gran responsabilidad y la obligación de demostrar a la comunidad internacional que los quebrantos al derecho internacional son inaceptables, pero sobre todo que tienen consecuencias. Por ello, acompañamos la propuesta de la Presidencia pro tempore de Honduras de convocar a una reunión extraordinaria de jefas y jefes de Estado y de Gobierno, ya que esta acción requiere una voz firme y unida en defensa del derecho internacional y de las reglas más básicas de convivencia entre nuestros países. México exhorta a los Estados miembros de la CELAC a endosar la demanda que presentaremos ante la Corte Internacional de Justicia, así como la carta que enviaremos al Secretario General de las Naciones Unidas para condenar los lamentables hechos. Es el momento de ver una CELAC unida, una CELAC defensora de las normas internacionales, de sus más grandes tradiciones jurídicas más arraigadas, incluyendo que somos una zona de paz. Una CELAC que vele por el buen presente y el bien del futuro de todos nuestros pueblos. Y quiero retomar una reflexión que hizo nuestra embajadora de Ecuador, Raquel Serur, que es una mujer extraordinaria, filósofa, y que por cierto estuvo casada con un destacadísimo ecuatoriano, Bolívar Echeverría. Y ella dijo que el encono político que encontró en Ecuador es su falla trágica, como diría Shakespeare, pero que está segura que ese bello pueblo de Ecuador pasará esta etapa, tendrá días más luminosos, y yo también hago votos para que esto suceda.
Y concluyo con estas palabras que resuenan en la actualidad. La unidad de nuestros pueblos no es una simple quimera de nosotros, hombres y mujeres, sino un inexorable decreto del destino. Más que una frase, es una fervorosa convicción del visionario de América Latina y el Caribe, Simón Bolívar. Una convicción que lamentablemente fue puesta en duda en estos acontecimientos. Depende de nosotras y nosotros que esta flagrante violación a la soberanía de México no ocurra nunca más y en ningún otro país. Quiero agradecer muy especialmente el apoyo explícito que hemos recibido de todos ustedes, países de América Latina y el Caribe, y de más de 20 países de Europa y más de 10 países de Medio Oriente y de África. Muchas gracias a todas y a todos.